Hola, ¿cómo estás? Empezamos una nueva clase de cuarto básico. La clase se llama Por tus relatos imagino y conozco el mundo. El objetivo de la clase es este. Es muy complicado, pero después lo vamos a explicar mejor. Es profundizar en la comprensión de narraciones leídas, determinando las consecuencias de los hechos, comparando los personajes y expresando opiniones fundamentadas sobre ellos, describiendo ambientes y reconociendo el problema y la solución. ¡Uy, pero qué complicado! Pero te lo voy a simplificar. Vamos a leer un relato y realizar diferentes actividades para comprenderlo mejor. ¿Te acuerdas que la clase pasada explicamos qué era una leyenda? Esta clase vamos a comprender qué es la fábula. Seguramente ya has escuchado hablar de alguna fábula, pero vamos a repasarlo. Las fábulas son relatos escritos en verso o en prosa, es decir, parecen poemas o están escritos en párrafos. Suelen ser breves, cuentan acontecimientos que ocurren en un tiempo y en un lugar indeterminado. ¿Qué significa esto? Significa que imagínate que se trata de un conejo. Nunca va a decir, el conejo salió de su casa que queda en la comuna de Maipú a las 3 de la mañana el sábado 3 de agosto. No, simplemente va a decir el conejo salió. No va a decir ni cuándo ni dónde. En las fábulas, los personajes se enfrentan a problemas que unas veces tienen solución y otras no. Los personajes en su mayoría son animales u objetos que tienen características humanas. ¿Y por qué? Ya vamos a hablar de eso. Es que contienen una enseñanza para los seres humanos, que esta enseñanza está expresada a modo de moraleja. Por eso las cosas y los animales tienen características humanas, para que den una enseñanza a los seres humanos. Mira la imagen, seguramente alguna vez habrás escuchado hablar de la liebre y la tortuga, y que una vez se enfrentaron en una carrera y todo el mundo pensaba que iba a ganar la liebre, pero que la tortuga con su perseverancia fue la que ganó. Si no conoces esta fábula, averíguala porque es muy interesante y deja muchas enseñanzas. Bueno, esta misma tortuga un día tenía un deseo y vamos a conocer el relato acerca de lo que ocurrió a partir de ese deseo. Por eso vamos a leer La intención de la tortuga de Marcelo Birmagel, que es un escritor argentino. Este relato se encuentra en el libro llamado Fábulas salvajes. Observa bien la portada. ¿Qué ves? Hay dos animales. Hay un león. Hay otro animal que tiene un cuchillo en la boca. ¿Qué pareciera que están haciendo? ¿Qué les sugiere esta tapa? Un libro tiene una portada, que es lo que recién vimos, pero también tiene una contraportada que suele tener un texto. El autor de este libro escribió el texto que está en la contraportada y vamos a leer un fragmento de él. Dice: hace algunos siglos, lo más importante de una fábula era su moraleja. ¿Para qué hablarían los animales sino para dejarnos una lección o enseñanza de vida? En nuestro tiempo, en cambio, la moraleja perdió su prestigio y se llegó al extremo opuesto. Incluso quedaba bien un cuento sin ningún sentido.
Algunas de mis fábulas tienen moraleja y otras no. Pero en todos los casos cuentan una historia, animales que hablan, un conflicto central y un final sorpresivo. Bueno, prestigio significa estima o valoración. Es decir, la moraleja en la actualidad dejó de ser valorada. Pero este autor volvió a escribir fábulas, solo que no son fábulas exactamente como las definimos en un inicio. Sí son relatos sobre animales que hablan y que muchas veces estos relatos van a tener una enseñanza. Vamos a revisar algunos términos de la lectura. Coraza es la cubierta dura que protege el cuerpo de algunos animales como tortugas y crustáceos. Mira ahí, vemos la coraza de una tortuga que está muy feliz. Mástil es el palo largo de una embarcación que colocado verticalmente sirve para sostener una vela. ¿Has visto un barco con mástil alguna vez? Chistar. Llamar la atención de alguien emitiendo el sonido ch. Por ejemplo, vas caminando por tu casa y ves que tu hermano está despistado y para llamarle la atención le dices ch. Pichón. Cría de una paloma. Mira qué bonito ese pichón que se ve en la imagen. Sobrevolar. Volar por encima de algo. ¿Te imaginas sobrevolando una ciudad? ¿Te imaginas viendo las casitas chiquititas? Salvaguardar. Proteger algo o alguien. Imagínate que se está quemando tu casa. ¿Cuál sería el objeto que más te interesaría salvaguardar? Por ejemplo, podría ser una foto que te encanta con tu familia. O podría ser una pelota. Ave de rapiña. Ave que se alimenta de otros animales. ¿Qué aves de rapiña puedes mencionar? Sí, el búho, el cóndor, el halcón. Muy bien. Mueca. Gesto del rostro en el que interviene la boca que expresa un estado de ánimo. ¿Cuántas muecas diferentes puedes realizar? Por ejemplo, o así también. Hazlas tú ahora. Alborozo. Es una alegría intensa que se manifiesta con gestos, gritos y otras actitudes. Mira en el PowerPoint, en la imagen, hay mucha gente alborozada. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás alborozado? Agonizar, estar a punto de morir. Acá vemos una pintura, un cuadro de una mujer que está agonizando. Su imagen fue retratada por su compañero. Asfalto. Es un mineral negro con el que suelen construirse calles y carreteras. Como dijimos, hoy leeremos un relato titulado La intención de la tortuga. ¿Qué intención o qué anhelo crees que tendrá una tortuga? A ver, responde. Dormir. Dormir todo el día. ¿Puede ser? Veámoslo. Comer todo el día. Vamos a revisarlo. Ahora vamos a leer el cuento. La intención de la tortuga. Hacía ya 3 años que la tortuga no salía de su caparazón. Vivía en el balcón de una casa de familia y los niños se habían acostumbrado a esa coraza inmóvil.
Seguro que se escapó, había dicho el menor. Con el pequeño mástil de plástico de una bandera ya rota, habían intentado acariciarle la cabeza dentro del caparazón para que saliera. Pero el palo de plástico había quedado junto al caparazón mudo. El veterinario no tenía respuestas. Las palomas, que solían conversar con ella los años anteriores, no perdían las esperanzas y le chistaban cada vez que pasaba cerca. Sí. Una madrugada en que dos fuertes pichones de paloma sobrevolaban el balcón, la tortuga asomó nuevamente la cabeza y exclamó: ¡Quiero volar! Los pichones en principio se asustaron. La voz de la tortuga los sorprendió. Al segundo, se alegraron por el regreso a la vida de la amiga de las palomas y finalmente se sorprendieron por su pedido. ¿Volar? Las tortugas no vuelan. Quiero volar, repitió la tortuga ante el silencio de los sorprendidos pichones que habían quedado detenidos en el aire. Las tortugas no vuelan, dijo el más grande. Vives en un 10º piso, dijo el más chico. ¿Para qué quieres ir más arriba? Quiero volar, insistió la tortuga. Volar no es tan bonito, dijo el más grande, intentando salvaguardarla. El cielo está lleno de peligros. Las aves de rapiña, dijo el más chico, y las piedras de los niños. Y la tortuga, como un verso. Quiero volar. Volar no es para las tortugas, dijeron a dúo las palomas. La tortuga, con una mueca de que esta vez no volvería a salir, inició un lento ingreso de su cabeza en el caparazón. Está bien, dijo el pichón más grande. Te diré lo que haremos. Mi compañero y yo te tomaremos cada uno con el pico. Mi compañero y yo tomaremos cada uno con el pico un extremo de ese palo de plástico. Tú morderás el medio. Te alzaremos en el aire y daremos una vuelta. Luego regresaremos y te quedarás en el balcón. ¿De acuerdo? La tortuga sacó la cabeza todo lo que pudo. Sonrió y mordió el mástil. Los dos pichones se miraron y tomaron cada uno un extremo. Al tiempo alzaron el vuelo. La tortuga vio la ciudad desde el aire. Solo un rey podía ver las cosas tan pequeñas y desde tan alto. Conoció alborozada la velocidad. Recibió en su rugosa cara el calor del vapor de las nubes. Supo que el cielo no tenía límites. Entre la emoción y el cansancio le faltaron las fuerzas. Se le aflojaron las mandíbulas y soltó el palo. Cayó. Los dos pichones la siguieron en picada. El caparazón estaba roto en 2 partes y la tortuga agonizaba sobre el asfalto de una calle desierta. ¡Oh, necia, necia!, dijo un pichón. Te dijimos que volar no era para las tortugas. Mira lo que has hecho con tu larga vida. Pero yo no quería volar, dijo la tortuga con su último suspiro. Perdón, pero yo quería volar, dijo la tortuga con su último suspiro. No una larga vida. Este relato lo puedes encontrar en la carpeta de archivos. Este relato ha sido subido. Por lo tanto, te invito a que detengas el video y lo busques para que puedas leerlo y realizar las actividades. Ahora te pregunto, ¿cuál era el problema de la tortuga?
responde, porque voy a pasar a la siguiente diapositiva en que va a estar la respuesta. Y la idea es que tú respondas antes de que yo te la dé. El problema era el siguiente. Ella decía, quiero volar, pero los amigos le decían la realidad, que volar no era para las tortugas. Los pájaros le dicen, las tortugas no vuelan, volar no es para las tortugas. O sea, su problema es que ella quería volar, pero no tiene las condiciones para volar, porque volar no es de tortugas. Segunda pregunta. ¿Crees que estas respuestas de las aves fueron adecuadas para la situación en que se encontraba la tortuga? Fundamenta tu opinión. Fundamentar la opinión significa que debes dar razones de por qué piensas eso. O sea, ahora dime si crees que las respuestas de las aves fueron adecuadas, porque la tortuga decía quiero volar y las aves le decían volar no es para tortugas. ¿Crees que estas respuestas fueron adecuadas? Ahora voy a dar unas posibles respuestas. Así que si todavía no has pensado en la tuya, te invito a que detengas el video antes de que yo dé las respuestas. Una respuesta posible es que tú puedas decir que las respuestas de los pájaros eran adecuadas, porque los pájaros le estaban diciendo la realidad, que volar no era para la tortuga y que de verdad estaban protegiéndola, porque si es que la tortuga empezaba a volar se iba a caer. Otra respuesta posible es que no fue buena la respuesta que le dieron sus amigos, porque no la estaban ayudando en nada. La tortuga tenía un deseo y simplemente el resto le decía que no podía realizar ese deseo, pero no la estaban ayudando a realizarlo. Entonces recuerda que cuando des tu opinión debes decir qué piensas y por qué. ¿Cuál es el motivo? Tercera pregunta. Cuando la tortuga expresó su deseo de volar, los pájaros le dijeron que las tortugas no volaban. ¿Cómo reaccionó la tortuga ante estas palabras? Ahora voy a dar la respuesta, así que si todavía no la has dado, recuerda detener el video, buscar el archivo que he subido en la carpeta y revisar a ver dónde está la respuesta. Paso a la diapositiva. La respuesta es: la tortuga, con una mueca de que esta vez ya no volvería a salir, inició el lento ingreso de su cabeza en el caparazón. Es decir, cuando el resto le dijo que no podía volar, ella volvió a meterse en su caparazón. Cuatro. ¿Por qué crees que la tortuga reaccionó de esta manera? Esta respuesta es abierta. Hay muchas respuestas posibles. Así que piensa, ¿por qué crees que la tortuga reaccionó de esta manera? Es decir, ella lo único que quería era volar, expresó su deseo y el resto le dijo, volar no es para tortuga. Entonces ella decidió meterse de nuevo en su caparazón. ¿Por qué crees que lo hizo? Ahora voy a dar posibles respuestas. Si es que no has dado tu respuesta, detén el video y piensa. Una posible respuesta es que la tortuga se puso triste. Entonces ya no le encontraba sentido seguir
estando fuera, seguir conversando los demás. Simplemente se guardó y se refugió en sí mismo. ¿Has visto cuando estás triste que te dan ganas de estar solo, de quedarte en tu pieza, de no hablar con nadie? Bueno, eso mismo le pasó a la tortuga. Se refugió en sí misma y quiso guardarse en su caparazón. Otra respuesta posible es que la tortuga se enojó con sus amigos porque no le ayudaron a cumplir su deseo y por eso quiso refugiarse en su caparazón. Continúo. ¿Cuál fue la solución que le dieron las aves al problema de la tortuga? Cuando las aves vieron que la tortuga de nuevo se metía en su caparazón, ellas dijeron, no, bueno, te vamos a dar una solución. ¿Cuál fue? Si es que no te acuerdas, recuerda ir al archivo, revisarlo y encontrar la respuesta. Ahora voy a dar la respuesta, así que si que todavía no la tienes, detén el video. La solución es esta. Los pájaros le dieron una estrategia. Dice uno de ellos, te diré lo que haremos. Mi compañero y yo tomaremos cada uno con el pico un extremo de ese palo de plástico. Tú morderás el medio, te alzaremos en el aire y daremos una vuelta. O sea, imagínate un pico largo, un pajarito agarraría un extremo, otro pajarito agarraría otro extremo, la tortuga mordería el medio del mástil y saldrían a volar. ¿Crees que fue una buena solución la que le dieron las aves? Recuerda fundamentar tu opinión. Ahora voy a dar posibles respuestas, por lo tanto, si aún no la tienes, detén el video. Recuerda siempre dar razones que justifiquen tu opinión. Una posible respuesta es que la solución fue muy buena, porque al fin la tortuga podría volar. Otra posible respuesta es que la solución no fue buena, porque era muy riesgosa, era muy fácil que la tortuga se resbalara, se desprendiera del mástil y cayera al suelo y muriera. ¿En qué se diferenciaba el vuelo de las aves con el de la tortuga? Voy a dar la respuesta, así que si no la tienes, detén el video. La respuesta es que las aves vuelan por sí solas, en cambio la tortuga necesitaba ayuda. Ambas tenían diferentes capacidades. Otra pregunta, ¿cómo es el ambiente físico y emocional del relato durante el vuelo de la tortuga? Busca el cuento, léelo bien y lee el episodio en que la tortuga está volando. ¿Cómo es el espacio físico? ¿Y cuáles son las emociones que viven los personajes? Debes contestar las dos cosas. Voy a dar la respuesta, así que si no has terminado, detén el video. En el siguiente texto está la respuesta. En rojo están las características del ambiente físico. En verde están las emociones que viven los personajes. La tortuga vio las ciudades del aire, o sea, sabemos que en qué espacio estamos sobrevolando la ciudad. Y vio las cosas pequeñas y desde lo alto. Ahora vamos a ver las emociones que vive la tortuga. Conoció alborozada la velocidad.
Acuérdate, ¿qué era alborozado? Es una alegría intensa que se manifiesta en actitudes físicas. Supo que el cielo no tenía límites, o sea, tuvo una sensación de libertad. Y entre la emoción y el cansancio le faltaron las fuerzas, o sea, sintió también cansancio. O sea, características del ambiente emocional: alborozo, sensación de libertad y cansancio. ¿Por qué crees que en un inicio la tortuga no quería salir de su caparazón? Esta respuesta tiene muchas posibles. Perdón, esta pregunta tiene muchas respuestas posibles. Por lo tanto, no pienses que tienes que llegar a la respuesta correcta. Imagina, ¿por qué la tortuga en un inicio del cuento llevaría 3 años encerrada en su caparazón sin querer salir? Voy a dar posibles respuestas, así que si no has contestado, detén el video para pensar con calma. Una posible respuesta es que la tortuga estaba triste. Otra es que estaba cansada. Otra es que no le encontraba sentido a vivir. Estar así, caminando tan lento, tan encerrada, viendo cómo los otros pájaros volaban y ella no podía hacerlo. Vuelve a leer el diálogo final. Dice, los pájaros, cuando ella cae y está a punto de morir. «Oh, necia, necia», dijo un pichón, «te dijimos que volar no era para tortugas. Mira lo que has hecho con tu larga vida». Y la tortuga responde, «Pero yo quería volar», dijo la tortuga con su último suspiro, «no una larga vida». Ahora responde, ¿por qué crees que para la tortuga era más importante volar que seguir viviendo? Al igual que la anterior, esta pregunta tiene varias respuestas posibles, así que no esperes llegar a la respuesta correcta. Si no has dado tu respuesta, detén el video para pensar con calma. Una respuesta posible es que la tortuga quería vivir algo que la emocionara. Quería vivir para pasarlo bien, para tener una sensación de libertad, para cumplir su deseo. No vale la pena quizás para ella una vida de estar encerrada en un edificio, sino que ella quería tener libertad. ¿Qué enseñanzas piensas que pretende transmitir esta fábula? Esta pregunta también está abierta a muchas respuestas posibles. Si no has dado tu respuesta, detén el video, porque ahora yo voy a dar algunas respuestas posibles. Una posible enseñanza es que debemos considerar que todos tenemos diferentes capacidades y no podemos pretender realizar acciones que no están en nuestras manos. Otra posible respuesta es que cuando una persona quiere hacer algo pero que le es muy difícil, no le ayudamos nada si le decimos, tú no puedes hacer eso. En cambio, es mucho mejor si la ayudamos de verdad, si la apoyamos para que ella pueda lograr sus objetivos. Otra respuesta posible es que no vale la pena vivir por vivir, sobrevivir, sino que en una vida tenemos que intentar realizar nuestros deseos, nuestros anhelos,
y tenemos que luchar por ellos. Y si nos sale difícil, debemos pedir ayuda, confiar en los demás. Ahora estamos terminando la clase. Reflexionemos a partir de nuestros aprendizajes. Llévate estas preguntas y convérsalas con tu familia o con tus amigos. ¿Todos tenemos las mismas capacidades? ¿Cuál puede ser la consecuencia de las palabras que una persona dirige a otra? Acuérdate que cuando las aves le dijeron a la tortuga no puedes volar, la tortuga volvió a meterse en su caparazón. Y por último, cuando una persona quiere lograr algo muy lejano a sus capacidades, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Cuál es la mejor manera? Finalizo la clase. Que estés muy bien, que tengas muy buena semana y nos volvemos a ver en la próxima.